queridos estudiantes, bienvenidos una vez más al curso de cálculo. Hoy vamos a trabajar con el tema la continuidad de una función. Vamos a hablar y vamos a decir cuándo una función es continua. Miren que podemos hablar y decir que una función es continua si yo lo veo así gráficamente. Vamos a hacerlo de forma empírica y podría decir que una función es continua si yo logro hacer un trazo de esa función en todo su dominio sin separar el lápiz. O sea, si yo hago esto y nunca separé el lápiz y hice el trazo de esta función, entonces yo hablo de que la función, en este caso, f de x, es continua en todo su dominio. O sea, si yo puedo hacer un solo trazo sin separar el lápiz del papel y hago una sola gráfica, entonces digo que la función es continua, empíricamente, ¿verdad? Pero vamos a decir que para que la función sea continua, y vamos a empezar con la continuidad en un número, entonces vamos a decir que esta función, que una función f es continua en el número a, si y solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. La primera condición es que f de a debe existir. Vamos a decir f de a existe. Primera condición. O sea, estamos estudiando en un número a. La segunda condición es que el límite, cuando x tiende a a de la función, también existe. Es la segunda condición. Y la tercera condición que se debe cumplir es que la primera condición sea igual a la segunda. O sea, que f de a sea igual al límite cuando x tiende a a de la función f de x. Son las tres condiciones, ¿verdad? Con una que no se cumpla, ya entonces decimos que la función es discontinua en este caso, ¿verdad? Entonces, para que se cumpla y decir que sea continua, entonces de forma analítica debe cumplirse las tres. Y debemos ver un solo trazo en el estudio del valor de a. No debe haber varios puntos, no debe haber un hueco, ¿verdad? Varias condiciones. Entonces, si yo lo veo gráficamente, vamos a poderlo analizar en este caso. Cuando una función es discontinua, por ejemplo, si yo estoy estudiando en un valor a determinado, acá, un punto. Vamos a decir, tengo el valor de a. Y observo que la función hace lo siguiente. Digamos, tengo una gráfica acá de una función que viene de acá y toma esto, hace esto a la función, y de aquí parte de otro valor y se va a más infinito. Para esta función, como pueden observar ustedes, tenemos un salto acá. Y ahí entonces vemos que la función es discontinua, ¿verdad? Tenemos este espacio. Entonces a este tipo de discontinuidad le llamamos una discontinuidad esencial. Y es una discontinuidad de salto, porque tenemos este salto acá, ¿verdad? Pero puede ser que yo tenga una función, por ejemplo, en este caso, así, vamos a verlo, una función aquí, que haga lo siguiente.
Imagínense que yo tenga una función que viene acá y después hace esto. Y entonces estoy haciendo el estudio acá en este valor de A. ¿Qué pasa aquí con esta función? Esta es una discontinuidad. La función puede, como ustedes la pueden ver, es continua en todo su dominio, excepto en el valor de A. Hay un hueco ahí. Entonces, esta discontinuidad nosotros le llamamos una discontinuidad removible. Cuando se presenta así una gráfica y solamente nos queda un huequito, esta siempre va a ser una discontinuidad removible. Porque si esto estuviera relleno, este valor de A, entonces la función sería continua en todo su dominio, ¿verdad? Entonces, a veces me dan una función que yo la puedo redefinir de forma que si este valor estuviera relleno, entonces la función sería continua. Vamos a ver eh, ejemplos posteriormente, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo donde me pidan a realizar la gráfica y ver si esa función es continua o discontinua. Y si es discontinua, ¿por qué es discontinua? ¿Cuál de estas tres condiciones que tenemos acá al lado izquierdo no se cumple? Entonces, veamos ejemplos. Vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me dice que dibuje el problema, dibuje la gráfica de la función. Dibuje la gráfica de la función. Determine el valor en el que la función es discontinua y explique qué condiciones no se cumplen. Ok, entonces me da una función h de x igual a 6 más x dos menos x y 2x menos 1. Y tenemos acá, si x es menor que o igual a menos 2, si menos 2 es menor que x, menor que o igual a 2, y si 2 es menor que x. Bueno, primero hagamos una tablita para que veamos. Mire que las tres son funciones lineales, ¿verdad? Porque el mayor exponente de la x es 1, o sea que hablamos de tres funciones lineales. Claro que son funciones distintas, pero entonces veamos cómo hacer la gráfica. La gráfica la hacemos de forma muy sencilla porque lo único que necesitamos es darle valores en esos intervalos que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá qué es lo que está pasando aquí con AX. Vamos a colocar la Y y vamos a colocar X, Y. Entonces vamos a darle valores. Veamos. X, Y y X, Y. ¿Qué es lo que está pasando? Para valores menores o iguales que 2, la función es la de arriba, 6 más X. Entonces démosle tres valores, menos 2, menos 3 y menos 4. Si X es menos 2 sería 6 menos 2, esto es 4. Si X es menos 3, 6 menos 3 es 3. Y si X es menos 4, 6 menos 4 es 2. O sea que se forma el par menos 2,4, menos 3,3 y menos 4,2. Ok. Vamos ahora, jóvenes, a ver la otra parte. Voy a pasar una línea acá. La otra parte es si tenemos
en este caso, ahora la función 2 menos x para estos valores intermedios. Démosle esos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué pasa si x vale menos 2? Entonces sería 2 menos menos 2. Menos por menos da más. Entonces quedaría 2 más 2, 4. O sea que tendríamos menos 2,4. Si vale menos 1, 2 menos menos 1 sería menos por menos da más. 2 más 1 es 3. O sea que quedaría menos 1 con 3. Si es 0, toma el valor de 2. Si es 1, 2 menos 1 es 1. Y si es 2, 2 menos 2 es 0. Vamos a hacer otra, vamos a pasar otra línea. Y ahora le vamos a dar otros valores. En este caso, 2 menor que x o x mayores que 2. Entonces les vamos a dar valores mayores que 2, que serían 2, 3, 4. ¿Qué pasa si vale 2? Entonces reemplacemos 2 por 2, 4 menos 1 es 3. 2,3. Si vale 3 es 2 por 3, 6 menos 1 es 5. Se forma el par 3,5. Y si es 4, 2 por 4, 8 menos 1, 7. Entonces el par 4,7. Y ahí tenemos entonces ya, en este caso, la tablita, ¿verdad? Vamos a borrar estas partecitas. Ahí. Bueno, entonces hagamos la gráfica. Vamos a hacer una cuadrícula aquí para que lo podamos ver. Y vamos a darle valores. Hagamos entonces la gráfica. Necesitamos llegar hasta 7 en el eje Y y hasta menos 4, de menos 4 a 4. Entonces vamos a hacer acá menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, sí. Vamos a colocar menos 5, por ejemplo. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer en el eje Y, entonces vamos a subir y lo vamos a hacer hasta el valor de 7. Entonces vamos a darle valores 1, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, entonces ubiquemos los puntos. Cuando x vale menos 2, y toma el valor de 4. Menos 2 con 4 sería este valor. Y tiene el igual, por lo tanto, entonces lo vamos a dejar cerrado. Sería el puntito ahí. Menos 2 con 4, menos 3 con 3 y menos 4 con 2. Menos 4 con 2. Prácticamente eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la recta. En este caso de esta función y tenemos esto, ¿verdad? Ok, lo tenemos de esa forma. Ahora vamos a hacer la otra partecita, que es de menos 2 a 2. Lo vamos a hacer con otro color. Vamos a hacerlo con azul. Si x toma el valor de menos 2, la función vale 4. Y aquí quedaría abierta, pero como ya estaba cerrado en el intervalo anterior, entonces queda así. Si x vale menos 1, entonces la función toma el valor de 3. Menos 1 con 3. Menos 1 con 3. 0 con 2. 1 con 1 y 2 con 0. Entonces la función 2 con 0, entonces ahí. Entonces la función toma esta forma.
vamos a hacer la gráfica. ¿Qué es lo que pasaría entonces? La gráfica viene acá y toca de esta forma. Lo hace de esta forma. Ok, ahora veamos la otra parte. Si x es mayor que 2 y tenemos la función ahora 2x menos 1. Lo vamos a hacer en verde ahora. Para el punto, cuando x vale 2, la función toma el valor de 3. O sea, 2 con 3 para x. Vamos a dejarlo abierto aquí. ¿Por qué? Porque no tiene el igual. 2 para x y 3 para y. Ahora, si x vale 3, entonces la función toma el valor de 5. Si x vale 4, la función toma el valor de 7. Entonces lo que tenemos es la gráfica de esta función que va de esta forma. Ahí. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos observar? Entonces podemos observar que hay dos partes aquí que podrían ser objetos de pensar que puede haber discontinuidad. Casi siempre son estos valores extremos. Puedo estudiar en menos 2, pero estoy observando que la función en menos 2 es continua, ¿verdad? Tengo un solo trazo. Y puede ser, la otra duda es que sea discontinua en 2. Aquí puedo ver claramente en la gráfica que hay un salto. Entonces puedo decir que la función es discontinua cuando x toma el valor de 2. Ahí la función es discontinua. Entonces, vamos a decir f de x o h de x es la función en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la función h de x es discontinua en x igual a 2. Ahora, explique qué condiciones no se cumplen, dice. Vamos a ver las tres condiciones para que una función sea continua. Entonces, la primera condición es que f, en este caso, h, vamos a decir que h de a debe existir, o sea, h de 2. La función debe estar definida cuando x toma el valor de 2. Veamos, si x toma el valor de 2, entonces es donde está el igual a 2. X igual a 2, la función es esta, 2 menos x. Entonces, si yo reemplazo 2 menos 2 es 0. O sea que cuando x toma el valor de 2, la función toma el valor de 0 y lo podemos ver en esta parte azul en el valor exactamente cuando x es 2. Vean que la función acá es 0. Entonces, h de 2 es igual a 0, o sea que la primera condición se cumple. Veamos la segunda condición. La segunda condición nos dice que el límite cuando x tiende a A, en este caso cuando x tiende a 2, de la función h de x debe de existir. Ahora, veamos a ver si existe. Pero en este caso, como tengo una función seccionada, necesito hacer el estudio de los límites laterales. Entonces voy a estudiar por la izquierda de 2. ¿Qué pasa cuando yo estudio por la izquierda de 2? Entonces, la izquierda de 2 son valores menores que 2. Vean, aquí, ¿verdad? Menores que 2, entonces la función es esta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estudio por la izquierda de 2? Entonces le doy un valor. Entonces sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función 2 menos x. Si yo reemplazo 2 menos 2, la función es 0 por la izquierda. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Cuando x tiende a 2 por la derecha, la función en este caso sería mayores que 2 por la derecha de 2. Entonces la función ahora, en este caso h de x va a ser considerar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 2x menos 1. Y reemplazo 2 por 2, 4 menos 1 es 3, que lo podemos ver aquí claramente, ¿verdad? Aquí tenemos el valor de 3 y tengo el valor de 0. Hay un salto. Entonces, los límites laterales existen por sí solos, o sea, por la izquierda y por la derecha existen, pero por el teorema que vimos de los límites laterales, para que exista en un número A dado, en el número 2, tienen que ser igual por la izquierda y por la derecha. Como en este caso son distintos, entonces la conclusión es que el límite cuando x tiende a 2 de h de x no existe. O sea, la condición que no se cumple es la condición 2. Por lo tanto, entonces acá
ya no seguimos. Si ya no se cumple la segunda condición, entonces ya decimos que h de x es discontinuo en x igual a 2. ¿Y qué tipo de discontinuidad tenemos? Una discontinuidad esencial, en este caso de salto. Bueno, jóvenes, nos estaremos viendo en próximos videos. Un gusto haber estado con ustedes.